¿Sabías que el piloto Romano Fenati intentó frenar a su rival a 200 km por hora poniendo su vida en peligro? Hoy veremos algunos de los tramposos más infames en el mundo del deporte, los cuales afortunadamente fueron atrapados en el acto. Vamos a ver lo que está increíble. Romano Fenati. Una cosa es hacer trampa para ganar en un deporte, pero otra muy diferente es poner en riesgo la vida de uno de tus contrincantes. Y esto que vamos a ver es ciertamente una de las conductas más irresponsables y peligrosas en todo el mundo de los deportes de motor. Lo que estamos viendo fue el censurable acto del piloto Romano Fenati, quien en una carrera en la que iba nariz con uno de sus competidores, tuvo la demente idea de acercarse a él y tocar ligeramente su freno de mano para detenerlo y poder sobrepasarlo. Ahora, para que te des una idea, este tipo de motocicletas de carrera pueden alcanzar velocidades de más de 200 km por hora, y un frenón súbito a dichas velocidades puede ser nada menos que mortal. Afortunadamente, el piloto logró mantenerse en pie, y la cosa no pasó a mayores, pero Fenati fue, y con buena razón, despedido y sancionado, aunque hubo quienes incluso pidieron que lo eliminaran por completo de las competencias, o fuese juzgado por este condenable acto. Dinos en los comentarios, ¿crees que Fenati merecía cárcel? Daverson Silva. Yo sé que si eres jugador de fútbol de vez en cuando tengas que exagerar las faltas, pero esto ya es pasarse, al punto de que no es nada más que ridículo. Verás en la final de la Copa Libertadores de 2021. Daverson Silva protagonizó una escena escandalosa cuando durante una interacción común y corriente simuló una falta contra el árbitro, quien apenas si le tocó la espalda. Mira nada más los movimientos tan exagerados. Está actuando como si el árbitro lo hubiera golpeado con toda la fuerza y solo fue un toquecito. En defensa de Daverson puede que solo haya sido memoria muscular, pero aún así no se ve nada bien porque eso solo significa que ha fingido tantas faltas que su cuerpo reacciona al más mínimo contacto con toda una actuación. ¡Ay, las locuras que uno ve en el mundo del deporte! Brian Carrasco. Hasta ahora hemos visto casos muy serios de trampa en los deportes, y ciertamente no son para risas, pero eso no significa que no haya un par de intentos de trampa que terminarán siendo nada más que hilarantes, como esto que vamos a ver aquí. Verás, en un partido sub-20 entre Ecuador y Chile, el jugador Brian Carrasco estaba tan increíblemente desesperado por cobrar una falta que llegó a golpearse a sí mismo con la mano del futbolista ecuatoriano. Ahora, si no estás poniendo atención, puede que parezca que el jugador ecuatoriano le dio un manotazo a Brian, pero una vez miras la repetición, se vuelve dolorosamente claro que Carrasco llegó a agarrar la mano del contrincante y se golpeó con ella él solito. Es tan obvio que a decir verdad da risa. Es que mira nada más. Es decir, yo entiendo que los jugadores de fútbol a veces simulan faltas, pero esto ya es otro nivel. El Crashgate. Por lo general, hacer trampa es una decisión de los deportistas, pero hay ocasiones en que ni siquiera es culpa de ellos, sino que todo forma parte de un complot aún más grande como lo que sucedió con el infame Crashgate en la Fórmula 1, que además llegaría a arruinar carreras, vidas e incluso la integridad de la mismísima Fórmula 1. Verás, en el año 2008 se estaba celebrando el Grand Prix de Singapur, y para ese entonces la escudería de Renault estaba en bastantes problemas. Habían tenido un pésimo año, tanto así que estaban amenazando con quitarles capital para las carreras de Fórmula 1. Solo un milagro podía darles la victoria, y al parecer el director del equipo, Flavio Briatore, se dio la tarea de crear ese milagro, incluso si tenía que pasar por encima de las reglas y por sobre las carreras de alguno de sus pilotos. Durante la carrera, el piloto de Renault, Nelson Piquet Jr., sufrió un accidente en la vuelta 14, estrellando su coche contra el muro en una curva. Eso ciertamente le puede pasar a cualquier piloto, pero había algo muy sospechoso en el choque, pues este provocó la salida del coche de seguridad, lo que alteró la dinámica de la carrera y favoreció a su compañero de equipo, Fernando Alonso, quien había entrado a pits justo antes del accidente y se encontraba en una posición que le permitió tomar ventaja. Alonso terminó ganando, lo que inicialmente fue considerado un gran logro, ya que había comenzado en la posición 15 de la parrilla. Un año después, en 2009, Piquet Jr., quien ya no formaba parte de Renault, reveló que el accidente había sido planeado de forma muy meticulosa. No era un milagro, era un complot. Según su testimonio, los altos mandos del equipo, incluyendo el director y el ingeniero jefe, le habían ordenado chocar deliberadamente para beneficiar a Alonso. Esta revelación desató un escándalo que sacudió el mundo de la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil FIA inició una investigación, y Renault decidió no disputar los cargos en su contra. Como resultado, el equipo fue suspendido con una prohibición de 2 años, mientras que el director Flavio Briatore fue sancionado de por vida de toda actividad relacionada con la Fórmula 1. Sin embargo, consiguió que un tribunal en Francia anulara su suspensión. El Crashgate dejó una mancha en la reputación de la Fórmula 1 y de los involucrados. Nelson Piquet Jr. nunca volvió a competir.
Imagínate que sacrifiquen toda tu carrera de piloto para darle la victoria a otro. Yo estaría furioso. Diego Armando Maradona. A muchos de nuestros espectadores de Argentina no les va a gustar nada de lo que vamos a decir a continuación. Pero lo cierto es que la mano de Dios fue uno de los escándalos más grandes del fútbol. Y según muchos árbitros actuales y el mismísimo Maradona, era ciertamente una jugada ilegal. Sucedió en el Estadio Azteca en el Mundial de México 86, en un tenso partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, el cual estaba rodeado de un ambiente hostil, no solo deportivamente, sino porque se jugaba 4 años después de la Guerra de las Malvinas, donde se enfrentaron ambos países. Así que había una fuerte carga emocional y simbólica. El momento clave del encuentro llegó en el minuto 51, con el marcador a un 0-0. Maradona, quien ya era una estrella mundial del fútbol, se encontró con un balón suelto en el área inglesa tras un intento de despeje del defensor Steve Hodge. Al saltar para intentar cabecear el balón, Maradona utilizó su mano izquierda para golpearlo y enviarlo por encima del portero inglés, Peter Shilton, anotando el que sería el gol más controvertido del mundo. En ese entonces no existía el VAR, así que dependían única y exclusivamente de lo que podían ver con sus ojos. Y desde la perspectiva del árbitro tunecino Ali Ben Nasser, había sido un gol de cabeza que tan solo pasó cerca de la mano sin tocarla. Tras las quejas de los jugadores ingleses, el árbitro pidió ayuda a su asistente, y este confirmó que había sido gol, aun cuando las repeticiones de la televisión mostraron claramente que Maradona había usado su mano para anotar. Después de marcar, Maradona corrió a celebrar el gol, y en las entrevistas posteriores dijo que el gol fue hecho un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios, frase que pasó a la historia y le dio nombre al incidente. Así que sí, fue un poco de trampa, y si el VAR existiese en ese entonces, quizá la cosa hubiera terminado diferente. Pero lo que pasó, pasó, y Argentina quedó campeona del mundo. Lance Armstrong. Imagina ser el héroe de toda una generación solo para que poco antes de tu retiro salga a la luz que todo este tiempo ha sido un farsante tramposo. Bueno, tristemente esa fue la historia de uno de los ciclistas más famosos, o quizá deberíamos decir infames del mundo, Lance Armstrong. Lance demostró desde el inicio ser un ciclista talentoso y ganó su primer campeonato mundial de ruta en 1993. Sin embargo, su vida dio un giro drástico en 1996, cuando fue diagnosticado con cáncer testicular avanzado, que se había diseminado a su cerebro y pulmones. Contra todo pronóstico, superó la enfermedad después de un tratamiento intensivo, que incluyó cirugía y quimioterapia, y su regreso al ciclismo fue nada menos que espectacular. Después de todo, era particularmente inspirador que un ex paciente de cáncer lograra tal hazaña. En 1999 ganó su primer Tour de Francia, la carrera de ciclismo más prestigiosa del mundo. No solo fue una victoria, sino que marcó el inicio de una racha histórica, ya que ganó el Tour de Francia en 7 ocasiones consecutivas, desde 1999 hasta 2005, un récord sin precedentes. Pero aquí es donde la historia se pone oscura, pues desde el principio de su dominio en el Tour de Francia, surgieron sospechas y acusaciones de dopaje. Armstrong negó vehementemente cualquier uso de sustancias prohibidas, e incluso demandó a aquellos que lo acusaban. Sin embargo, los rumores persistieron, alimentados por testimonios de compañeros de equipo y ciclistas rivales. Y además, todas las investigaciones llevadas a cabo por diversas organizaciones antidopaje parecían confirmar los rumores. La controversia alcanzó su punto culminante en 2012, cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos publicó un extenso informe que detallaba un sofisticado y sistemático programa de dopaje en el equipo US Postal, del cual Armstrong era la figura central. El informe se basó en testimonios de varios ciclistas y excompañeros de equipo, así como en pruebas documentales y análisis de muestras de sangre. La Unión Ciclista Internacional aceptó los hallazgos y despojó a Armstrong de sus 7 títulos del Tour de Francia. Además, se le prohibió de por vida participar en eventos deportivos. Este castigo representó una caída monumental para un atleta que había sido considerado un héroe deportivo, especialmente por su historia de superación personal. Dwight Howard. Algunas personas van a los extremos para ocultar sus trampas de tal forma en que nadie se dé cuenta de sus artimañas. Otros ven algo en las caricaturas y simplemente deciden imitarlo sin importar lo absurdo que sea, mientras esperan con una sonrisa que nadie se dé cuenta, como lo que sucedió en el curioso y algo tonto caso de Dwight Howard. Verás, en un partido de básquetbol en el 2006, el jugador de los Atlanta Hawks, Dwight Howard, fue atrapado literalmente con las manos en la masa, pues había cubierto sus palmas y dedos con un pegamento llamado Stickum para ayudarle a sujetar mejor el balón. De por sí hace mucho tiempo en el básquetbol usaban este tipo de pegamento, pero la NBA lo prohibió hace décadas.
Solo que al parecer Howard no se enteró y pensó que nadie notaría si se ponía el pegamento en las manos. Lo sé, suena como un gran plan, pero al parecer Howard no calculó el hecho de que el balón quedó pegajoso tras un par de pases, haciendo que lo descubrieran con facilidad. Por favor, no hagas trampa. Pero si lo vas a hacer, al menos piénsalo bien y no hagas el completo ridículo. Máximo Banguera. Los futbolistas harían cualquier cosa para evitar una tarjeta roja, pero el guardametas Máximo Banguera de Ecuador. Bueno, creo que basta decir que en esta ocasión realmente se pasó de la raya. Verás, en un partido de la Copa Libertadores entre Barcelona de Ecuador y el Atlético Nacional de Colombia, ocurrió uno de esos extraños episodios de fútbol que solo suceden una única vez en la vida. Para atajar un ataque rápido salió del arco de forma irregular y en el proceso cometió una falta uno de los jugadores, que ciertamente terminaría en una tarjeta roja para Banguera. Así que sin ninguna otra opción simuló haber quedado completamente inconsciente y se quedó ahí por largos minutos, aun cuando claramente era una simulación. Y claro, los fans no perdieron el tiempo a la hora de hacer memes. ¿Qué te puedo decir? No será la imagen de la honestidad en los deportes, pero al menos es gracioso. Tonya Harding. ¿Podrías llegar a creer que el patinaje artístico, al ser un deporte tan sutil y agradable a la vista, estaría libre de todos los trucos sucios que comúnmente encontramos en los deportes de contacto? Pero te sorprenderías del tipo de cosas horrendas que suceden tras bambalinas en este tipo de competiciones. Y si no me crees, veamos la truculenta historia de Tonya Harding y Nancy Kerrigan. En el año de 1994, Harding y Kerrigan estaban enfrascadas en una amarga rivalidad para ver quién sería la nueva reina del patinaje. Ambas eran consideradas las mejores patinadoras de su tiempo, y si clasificaban a los Olímpicos de invierno era claro que estarían a la par. Sin embargo, en la cabeza de Harding, el panorama era otro. Ambas venían de trasfondos muy distintos. Harding a duras penas y con mucho esfuerzo había llegado al mundo del patinaje artístico, y al no tener patrocinadores debía usar vestidos cosidos por su madre, mientras que Kerrigan venía de una familia con mejor estatus socioeconómico y tenía varios patrocinadores que hacían su vida más fácil. Pues bien, esta disparidad hizo que Harding se convenciera a sí misma de que no tenía forma de ganarle a Kerrigan, y a partir de ahí se trazaron planes monstruosos. El 6 de enero de 1994, tras una impresionante demostración de patinaje mientras salía del escenario, Kerrigan fue atacada por dos hombres quienes llegaron a romperle una pierna con un bastón de policía. Luego, el 13 de enero se confirmó que los culpables eran Shane Stant y Derek Smith, quienes eran nada más y nada menos que el guardaespaldas de Tonya y un amigo muy cercano de su novio. Claro, en muchas entrevistas públicas, Tonya aseguró que no sabía nada del plan y que nunca quiso herir a su némesis. Sin embargo, también afirmó que su plan original era amenazar a Kerrigan mediante cartas. Así que, en efecto, Harding había estado tramando planes oscuros contra su rival, solo que al parecer se le salieron de las manos. Afortunadamente, el karma se encargó de darle una lección a Tonya, pues Kerrigan se recuperó de su fractura en tiempo récord y logró participar en los Juegos Olímpicos, en donde derrotó a Harding con todas las de la ley. Marc Márquez y Valentino Rossi. La rivalidad entre dos deportistas específicos puede ser uno de los sucesos más interesantes en los deportes. Es más, algunos de los encuentros más célebres han sido siempre de dos rivales acérrimos que se terminan enfrentando en una final. Pero claro, este tipo de relaciones entre deportistas puede tener un lado oscuro, al punto de sacar tanto de casillas a los rivales que estos terminan haciéndose trampa el uno al otro, como en el curioso caso de los motociclistas de carreras Marc Márquez de España y Valentino Rossi de Italia. Ahora estos son dos de los motociclistas de carreras más célebres, y esto usualmente los pone cabeza a cabeza en la pista, lo cual sería súper emocionante si tuvieran una rivalidad amistosa, pero estos dos de amigos no tenían nada. Y en dos de las ocasiones en las que han estado cabeza a cabeza han ocurrido infames encontronazos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo Marc cargó desde atrás y llegó a taclear a su rival dejándolo en el piso y robándose el primer lugar. Pero Rossi tampoco ha sido un angelito. Aquí, en una situación similar, alcanzamos a ver cómo Rossi le propina una disimulada patada a su contrincante para que se caiga. ¿Qué te puedo decir? A veces la rivalidad saca lo peor de nosotros. Boris Onischenko. En las Olimpiadas de 1976, uno de los eventos más populares era la pentatlón, una serie de brutales competiciones en 5 deportes distintos, entre los cuales podemos encontrar equitación, carreras cross-country, competiciones de disparo, natación y finalmente torneos de esgrima. Ciertamente uno de los eventos más exigentes. Y fue justamente allí que surgió la nefasta historia de Boris Onischenko, atleta de la Unión Soviética, quien es considerado uno de los mayores tramposos en la historia de los Olímpicos.
Verás, sin que nadie lo supiera, añadió secretamente una sexta disciplina a la pentatlón, la ingeniería eléctrica clandestina. Sí, así como lo oyes. Te explico. Todo parece indicar que Onichenko participó con honestidad en los 4 primeros eventos de la competición. Sin embargo, durante el torneo de esgrima, algo sospechoso empezó a suceder. Para entonces se había implementado un sensor especial dentro de las espadas de esgrima, el cual marcaba un punto si sentía que había suficiente presión en la punta de la espada, cosa que solo sucedería si la espada tocaba al contrincante, o al menos esa era la idea. Pues bien, durante la competición la espada de Boris marcó electrónicamente un toque a su oponente, el cual su rival protestó pues nunca lo sintió. La primera vez los jueces lo interpretaron como una rabieta del oponente, quien supuestamente no había sentido el toque por la adrenalina de la competición, y Boris ganó el primer round. Sin embargo, en el próximo encuentro volvió a suceder algo parecido, y esta vez los jueces notaron algo sospechoso y revisaron la espada del atleta soviético. Resulta que Onichenko había trucado eléctricamente su espada para que marcara toques a voluntad usando un botón oculto. Así que el tramposo solo tenía que simular un toque muy rápido y listo. Vencía a sus oponentes. Es decir, respeto la habilidad de ingeniería eléctrica necesaria para hacer eso, pero ¡qué canalla! Creó literalmente un botón para ganar automáticamente. Astros de Houston. Aunque no lo parezca, el béisbol es un deporte sorprendentemente técnico, pues requiere de una planeación casi perfecta. Y es más, en ciertos casos lo que puede hacerte ganar o perder es una serie de códigos visuales que comparten los jugadores para saber qué tipo de lanzamientos harán, de tal forma en que el equipo contrario se confunda y esté menos preparado. Por ejemplo, para indicar que el lanzador tirará una bola rápida se rasca la nariz, o hace una seña muy específica con la mano para indicar que tirará la bola con desviación hacia la izquierda. Este tipo de códigos están permitidos en el béisbol y son de hecho una parte importante del juego, sobre todo en las ligas mayores. Ahora, si el equipo contrario aprende a leer las señales secretas de tu equipo, pueden usarlas en tu contra y no estarán haciendo trampa. Hasta ahí no hay nada raro ni ilegal, pero las cosas empiezan a cambiar cuando te pones técnico a la hora de descifrar las señales del contrincante, tal como lo hicieron los Astros de Houston. Verás, robar señales está permitido, pero solo si los jugadores descubren el código por ellos mismos en el campo. En el caso de los Astros, el técnico llegó al extremo de usar cámaras ocultas para grabar las señales de los contrincantes, mientras que los jugadores que estaban en la banca decodificaban las señales y les advertían a sus compañeros golpeando un bote de basura que estaba fuera de cámara. Es decir, una cosa es que esté permitido robar las señales del oponente, otra es dedicar todo un equipo de espías para lograrlo. ¡Qué tramposos! Mike Tyson. El mundo del boxeo es tremendamente rudo. Si quieres participar en este deporte, tienes que saber que rutinariamente te van a proporcionar una paliza que bien podría dejarte en el hospital. Esto es uno de los casos más viles del boxeo, y muchos lo consideran una de las únicas veces en las que el famoso boxeador Mike Tyson ha hecho trampa de alguna forma. Verás, lo que estamos viendo es la pelea de Tyson contra Holyfield, en la que el famoso boxeador hizo una de las movidas más infames del boxeo. Ocurrió el 28 de junio de 1997, durante la esperada revancha entre ambos, dos de los pesos pesados más importantes de la época. El primer enfrentamiento entre Tyson y Holyfield, que tuvo lugar en noviembre de 1996, terminó con la sorprendente victoria de Holyfield, quien no solo ganó el combate, sino que lo hizo de manera convincente, dominando a Tyson. Esto llevó a la revancha, que prometía ser aún más intensa. Durante el combate estaba visiblemente frustrado porque Holyfield lo dominaba nuevamente, y en su opinión usaba tácticas sucias como cabezazos que el árbitro no sancionaba, cosa que no es real, pero que Tyson con tanta adrenalina interpretó como un insulto. En el tercer asalto, después de uno de estos intercambios, Tyson sorprendió a todos cuando mordió la oreja derecha de Holyfield, arrancándole un pedazo de cartílago. Después de un breve receso, el combate se reanudó, pero Tyson, en un momento de furia indiscriminada, mordió nuevamente la oreja de Holyfield, esta vez la izquierda, aunque sin tanto daño como la primera vez. El árbitro Mills Lane detuvo el combate y descalificó a Tyson, otorgando la victoria a Holyfield. La reacción al incidente fue inmediata y negativa. Tyson fue criticado duramente en todo el mundo. Su reputación sufrió un golpe severo. Fue multado con $3 millones y suspendido temporalmente del boxeo. El incidente manchó su carrera, ya que hasta entonces era considerado uno de los más grandes pesos pesados de todos los tiempos. Emily Clark. Mira, una cosa es hacer trampa en una competición oficial, que ya de por sí está muy mal, pero otra muy diferente es hacer trampa y encima de todo hacer un berrinche e inventar una historia disparatada para tratar de encubrir cuando hiciste trampa, como lo que hizo Emily Clark en la maratón de Portland. Verás, Clark quedó de segunda en la maratón, pero había un pequeño problema en ese resultado.
Y es que si bien hubo fotos de ella hacia el final de la carrera justo cuando estaba por llegar, nadie pudo encontrar foto alguna de ella al inicio de la carrera. Y los demás participantes de hecho no recordaban haberla visto participar al inicio del maratón. Y lo que es más degradante, algunos de hecho recordaban haberla visto montar en bicicleta mientras cruzaban todo el camino. Cuando los organizadores confrontaron a Clark sobre el asunto, ella rápidamente lo refutó diciendo que la persona que había visto en bicicleta era probablemente su hermana gemela, que en efecto, podría ser una historia creíble si es que Clark no fuera hija única. Sí, así como lo oyes, Emily no solo hizo trampa abiertamente, sino que lanzó mentiras obvias de forma desvergonzada para intentar salvarse. En su defensa, tan solo pudo decir que sufría de ataques incontrolables de ansiedad y que eso le había hecho cometer trampas, al punto de que admitió haber hecho trampas en otras 6 carreras distintas. La comunidad de corredores de Estados Unidos ha definido que Clark no puede volver a unirse a una carrera oficial, no hasta que termine de inicio a fin todas las carreras en las que dijo participar. Claro está, sin usar bicicleta. Justin Gatlin. Una cosa es hacer trampa sin querer, pero cuando la historia se repite una y otra vez y sigues usando la misma excusa de que no sabías lo que estabas haciendo, ya no es lo mismo y empiezas a ganarte el odio de todo el mundo, como lo que sucedió con el velocista estadounidense Justin Gatlin a inicios de la década de los 2000. Verás, en 2001, Gatlin fue suspendido por 2 años, después de dar positivo por uso de anfetaminas en 3 pruebas de dopaje. Sin embargo, su suspensión fue reducida a 1 año tras apelar, argumentando que las sustancias prohibidas que habían sido encontradas en su cuerpo eran un efecto secundario de la medicación que Gatlin tomaba desde niño, para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora hasta ahí uno podría llegar a entender que fue un accidente y que Gatlin no estaba al tanto del asunto. Pero en 2006 el atleta dio positivo por testosterona y otros esteroides anabólicos, lo que resultó en una suspensión de 8 años, posteriormente reducida a 4 tras cooperar con las autoridades antidopaje. Para este punto la reputación del velocista ya estaba dañada, pero él seguía insistiendo que no era culpa suya sino de sus entrenadores y demás personas que lo empujaban a usar sustancias. Este segundo caso fue devastador para su carrera y reputación, ya que ocurrió después de que Gatlin había alcanzado la cima de su carrera, al ganar el oro en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, y establecer un récord mundial que luego fue anulado en 2006. Después de cumplir su sanción, regresó a las pistas en 2010. A pesar de su impresionante regreso con múltiples medallas en campeonatos mundiales y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la sombra de su pasado lo persiguió. A menudo fue abucheado en el público y criticado por sus rivales y la prensa. Muchos consideraban que su presencia en el deporte tras 2 infracciones de dopaje era una mancha en la integridad del atletismo. La controversia alcanzó su punto máximo en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 en Londres. Gatlin sorprendió al mundo al ganar la medalla de oro en los 100 metros, derrotando a Usain Bolt en la última carrera individual de este. El resultado fue recibido con abucheos, y la victoria de Gatlin fue vista por muchos como una derrota para el espíritu limpio del deporte. Y es que por mucho que Gatlin así lo desee, si no puedes derrotar al anterior campeón de velocidad sin usar químicos, entonces simple y llanamente no puedes tomar el título del hombre más veloz, incluso ganándole a Usain Bolt. Marion Jones. De la gloria a la humillación hay tan solo un paso, pero de la humillación a la redención hay toda una carrera. Y la historia del atleta Marion Jones de Estados Unidos es un perfecto ejemplo de ello. Marion fue una de las atletas más destacadas y celebradas en el mundo del atletismo a finales de la década de los 90 y principios del 2000. Desde una edad temprana mostró un talento excepcional para el deporte, destacando tanto en el atletismo como en el baloncesto. Se convirtió en una figura de renombre internacional en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En ellos ganó 3 medallas de oro, en los 100 metros, 200 metros y el relevo 4x400. También 2 de bronce en el salto de longitud y en el relevo 4x100 metros, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ganar 5 medallas en un solo Juego Olímpico. Pero claro, tantas victorias en deportes tan distintos empezaron a generar sospechas. Y tristemente dichas sospechas estaban bien fundamentadas, pues en 2007, en el marco de una extensa investigación federal sobre dopaje en el deporte profesional, ella misma admitió haber utilizado esteroides anabólicos suministrados por el laboratorio Balco, y además de todo confesó haber mentido a las autoridades federales sobre su uso de esteroides antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, que es un crimen grave.
Tras su confesión fue despojada de las 5 medallas olímpicas que ganó, y el Comité Olímpico Internacional anuló todos sus resultados desde septiembre de 2000. Además, fue condenada a 6 meses de prisión en 2008 por perjurio, debido a sus mentiras ante los investigadores federales, y por su participación en un caso de fraude financiero no relacionado con el dopaje. Después de cumplir su condena en prisión, Marion Jones intentó reconstruir su vida. Publicó un libro autobiográfico titulado On the Right Track, en el camino correcto, en el que habló de sus errores y de las lecciones aprendidas. También intentó regresar al deporte, aunque esta vez en el baloncesto profesional, jugando brevemente en la WNBA con el equipo Tulsa Shock en 2010, donde dio un memorable desempeño creando así una historia de redención. Es un ejemplo de que no tenemos que dejar que nuestros errores definan quiénes somos. El Deflategate. No sé qué tan buena idea sea dejar que un jugador conocido por sus tácticas poco convencionales esté a cargo de las leyes del deporte como tal. Pero por raro que suene, la NFL hizo justamente eso. Y el resultado fue tan escandaloso como te lo imaginas. Verás, en 2015 los New England Patriots, liderados por Tom Brady, se enfrentaron a los Indianapolis Colts y ganaron de manera dominante con un marcador de 45-7, asegurando su lugar en el Super Bowl. Sin embargo, poco después del partido, surgieron acusaciones de que los balones utilizados por los Patriots durante la primera mitad del juego estaban desinflados por debajo del nivel permitido por las reglas de la NFL. Según estas, los balones deben estar inflados de entre 12.5 y 13.5 libras por pulgada cuadrada. Pero durante el juego se volvió dolorosamente claro que ese no fue el caso. Los balones utilizados por los Patriots estaban súper desinflados. La NFL inició entonces una investigación sobre el incidente. El informe final, conocido como el Inform Wells, fue publicado en mayo de 2015 y concluyó que era probable que Tom Brady estuviera al tanto de que los balones habían sido desinflados intencionalmente, justo después de que la NFL lo revisó. Además, 2 empleados de los Patriots, responsables de la manipulación de los balones, fueron señalados como responsables en el informe. Y claro, todo esto sucedió después de que en 2014 Brady le pidiera a la NFL tener un poco más de soltura en las medidas oficiales de los balones. Al final, Tom Brady fue suspendido por 4 juegos sin goce de sueldo. Los Patriots fueron multados con $1 millón y el equipo perdió 2 selecciones del draft. Patrick Reed. No creerías que se podría hacer trampa en un deporte tan metódico y lento como el golf. Pero lo cierto es que está lleno de jugadores que son particularmente infames por sus escándalos de trampa, como es el caso de Patrick Reed, quien en más de una ocasión fue pescado modificando ligeramente el lugar desde donde debía golpear la bola. Eso sí, lo hace de forma muy sutil, así que tienes que poner algo de atención para darte cuenta de sus trampas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la bola quedó en una trampa de arena, y Reed está haciendo un par de movimientos de entrenamiento para calcular cuál es el golpe correcto. O al menos eso parece a primera vista. Fíjate muy bien. Reed parece estar calculando el tiro una y otra vez, pero justo en ese momento, alcanza a remover algo de arena con el palo de golf para facilitar el tiro. Y bueno, uno podría decir que fue por accidente, si no fuera porque Reed ha hecho de las suyas antes. Aquí lo vemos removiendo algo de pasto en donde cayó la pelota, cosa que ciertamente nunca deberías hacer. Ben Johnson. Imagínate ser conocido por un par de días como el hombre más rápido del mundo, solo para perder el título igual de rápido. Bueno, esa fue justamente la historia que vivió el atleta canadiense Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de 1988. Verás, ese verano en Seúl, Johnson alcanzó la fama mundial cuando ganó la medalla de oro en los 100 metros planos, con una marca de 9.79 segundos, con la cual no solo ganó la carrera, sino que también rompió el récord mundial, superando a su principal rival, el estadounidense Carl Lewis. Todo parece indicar que Johnson alcanzaría la fama mundial. Sin embargo, su gloria fue efímera, ya que apenas unos días después de su victoria, el Comité Olímpico Internacional anunció que había dado positivo en un control antidopaje por estanozolol, un esteroide anabólico prohibido. Como resultado, fue descalificado, perdió su medalla de oro y su récord mundial fue anulado. La medalla fue entonces otorgada a Carl Lewis, quien había terminado en segundo lugar. Este escándalo sacudió al mundo del deporte y marcó un punto de inflexión en la lucha contra el dopaje, pues fue uno de los primeros escándalos de este tipo que terminaron en la anulación de un récord mundial o una medalla. La revelación no solo empañó la reputación del atleta, sino que también puso en evidencia la creciente problemática del dopaje en el atletismo de élite, que para los 80 se había vuelto un problema rampante. Rosy Ruiz. En algunos casos, los atletas tramposos ya tenían 1 o 2 logros legítimos en el mundo del deporte,
y luego cometieron el error de hacer trampa. Pero hay otros casos en donde la infamia y la trampa estuvieron ahí desde el principio, como lo que sucedió con Rosy Ruiz y su infame victoria en la Maratón de Boston de 1980. Por ese entonces, Rosy era una corredora relativamente desconocida y sorprendió al mundo al cruzar la línea de meta en primer lugar en la categoría femenina. Ahora esta podría ser una de esas historias inspiradoras en las que un atleta desconocido logra la gloria por primera vez, excepto por algo que no cuadraba. Ruiz completó la carrera en un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, lo que habría sido el tercer mejor tiempo en la historia de la maratón femenina en ese entonces. Era extraño que una desconocida sin historia en la disciplina lograra tal tiempo. Las sospechas comenzaron cuando otros corredores, periodistas y espectadores notaron varias irregularidades. Por un lado, Ruiz no parecía agotada al finalizar la carrera, lo cual es inusual para alguien que acaba de completar un maratón en un tiempo tan rápido. Incluso los mejores maratonistas del mundo llegan destrozados al final de la línea. Ruiz, por su parte, estaba bien, casi que sin sudor. Además, algunos de los corredores de élite afirmaron no haberla visto en ningún punto de la carrera hasta el final. La situación se complicó cuando se descubrió que no había fotografías ni videos que la mostraran en el transcurso de la carrera, excepto en los últimos metros. También se supo que no había pasado por ninguno de los puestos de control establecidos a lo largo de la ruta del maratón, donde los tiempos de los corredores son registrados. Finalmente, testigos revelaron que habían visto a la corredora entrar en la ruta del maratón cerca de la meta, lo que sugería que había utilizado un medio de transporte, posiblemente el metro, para saltarse gran parte del recorrido. Ruiz fue descalificada 8 días después del maratón y su victoria fue anulada. Después de la descalificación se descubrió que Ruiz también había hecho trampa en el maratón de Nueva York de 1979, que le había servido para clasificar al maratón de Boston. En esa ocasión se determinó que Ruiz había salido de la carrera y luego reingresado cerca de la meta para mejorar su tiempo. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos deportistas te pareció el más tramposo? Deja tu opinión en los comentarios. Entre tanto, aquí te dejamos 2 videos que de seguro te encantarán.